Señores, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar hablando del tema del narcomenudeo. Bueno, han pasado cosas interesantes. La legislatura decidió sancionar una ley, por lo cual la provincia de Tucumán se adhiere al tema del narcomenudeo, es decir, aplicando la forma de que la provincia tome a su cargo el tema de cuestiones menores en materia de drogas. Y se dio una cosa interesante, que era, por una parte, de pronto Jaldo toma la decisión de impulsar que se sancione esta ley. Pero hoy nos encontramos que simultáneamente había ya una preocupación de instalar este tema y por qué en la provincia no se aplicaba la ley de narcomenudeo. Para eso hemos invitado a la doctora, que es una conocedora del tema. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctora, cuénteme un poco cómo nace esta idea de generar o promocionar o adelantar la idea de que en Tucumán se debe aplicar. Te cuento un poco que nosotros, yo formo parte de FORES, que es un foro de abogados que estudian por temas de administración de justicia, o sea, para mejorar la excelencia de la administración de justicia. En razón de eso, nosotros veníamos organizando una capacitación, una jornada de capacitación referida al narcomenudeo, porque consideramos que era una temática inédita a tratarse en Tucumán y nos pareció muy importante también invitar a funcionarios destacados, juristas de otras jurisdicciones, donde ya están aplicando las reformas. Entonces, estamos organizando una capacitación ahora para el mes de septiembre. Justo, nosotros la venimos armando de hace un año, pero justo se da ahora la coyuntura, sí, que justamente ha tomado relevancia este último mes, digamos, acá en la provincia, que se lo ha tratado nuevamente, se le ha reflotado esta discusión acerca del narcomenudeo, lo cual me parece que es oportuno, porque bueno, están dándose algunas cosas que me parece que es oportuna que se trate la temática y que se aprobó la ley. Así que, bueno, yo celebro y espero que concurran todos a esa capacitación, porque justamente vamos a tener una jornada de todo un día, que van a venir funcionarios del Ministerio Público Fiscal Federal, de juzgados federales del NOA, donde ya se está aplicando la ley del narcomenudeo, digámoslo así, en el cual las provincias se han hecho cargo del microtráfico, digamos. Entonces, sería muy interesante escuchar las experiencias que ellos están teniendo. Esta jornada justamente se llama Jornada de Narcomenudeo, Experiencias Exitosas y Mejores Prácticas. Es decir, mejores prácticas para ver aquellos déficits que se hubieran tenido, cómo se pueden ir perfeccionando, ¿no? Ahora, ya el caso puntual del NOA está Salta y Santiago del Estero. Sí. ¿Bien es un relato de experiencias o es mostrar cómo se va tratando el tema? Bueno, si bien la capacitación que estamos preparando es un poco muy específica para el fuero federal, o sea, cómo se aplica la ley en cada jurisdicción, me resulta muy interesante escuchar los propios actores de que llevan adelante la práctica de esta normativa, porque seguramente se va a tratar los antecedentes, cómo llegamos a asumir este compromiso en la provincia y aplicarla a la ley. Entonces, todo eso se va a tratar, o sea, cómo se la llevó a la práctica, cómo se llegó a la sanción de la ley y cómo la están ejerciendo actualmente, que a nosotros nos vendría maravilloso para que veamos ahora la aplicación a continuación de la ley nueva, que es de ayer. Claro, el concepto de los abogados es, este tema, ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Cómo lo ven? ¿Que las provincias lo van a tomar a su cargo? ¿Que va a ser una disputa o se ve en algunos lugares disputa entre el federal y las provincias? ¿Cuál es su razonamiento así? Mira, lo que yo te comentaré es muy personal. En realidad, no soy, digamos, especialista en narcotráfico, pero he manejado alguna información al respecto, porque vos sabes que yo trabajé en el Ministerio de Seguridad muchos años. De la Nación. De la Nación, sí, muchos años, y bueno, he trabajado con delitos federales. Nosotros en alguna época hicimos el punto central de narcotráfico y hacíamos en ese caso estadísticos, más bien una inteligencia previa, porque ya cuando está judicializado el crimen ya se cometió, o sea, nosotros directamente vamos sobre los hechos ya cometidos. Entonces hemos hecho un análisis muy importante, digamos, y siempre analizando casos de, por ejemplo, de 1 kilo para arriba. En aquel momento no había normas que establezcan la jurisdicción de las provincias sobre el microtráfico, ¿entendés? Entonces nosotros tratábamos de analizar casos mayores, de mayor decomiso de droga.
analizar por qué lugares venían, la nacionalidad de los imputados, bueno, algunas cosas así. Entonces, en base a ese criterio me parece que, bueno, va a haber muchas críticas, seguramente, habrá que verla. La ley yo no la conozco porque es nuevita, la verdad me gustaría conocerla a profundidad, pero bueno, es un marco importante en el cual hay muchos actores del Estado provincial que se deben sentar a afrontarlo el tema. No es digamos, si nosotros pensamos que con la ley de narcomenudeo se va a solucionar el tema de la adicción, y bueno, me parece que no es por ese camino, digamos. En todo caso, compete a las áreas de salud o a las áreas de educación hacer un trabajo coordinado con el Poder Judicial y abordar la temática de otra manera. Como te digo, el Poder Judicial interviene cuando el delito ya se consumó. O sea, no, claro. Entonces, bueno, pero sí me parece que la coyuntura actual entendamos que los funcionarios que tenemos a cargo actualmente han sido reelegidos, por lo tanto van a tener un nuevo mandato, 4 años más desde el Poder Ejecutivo, digo, como para encarar este tipo de temáticas, en la cual creo que va a tener un ámbito propicio para llegar al mejor resultado. Este seminario, este encuentro, ¿qué temas toca así puntualmente? Bueno, quiero destacar algo que es muy importante también, porque esta jornada de capacitación la organizamos desde FORES, que es la organización de abogados que te comento, que tiene su base en Buenos Aires, y yo soy acá su referente local, participo como especialista en trata de personas, a lo cual yo me dediqué, pero bueno, le propusimos esta jornada a la Cámara Federal de Apelaciones, porque bueno, entendíamos, como te digo, estamos hace un año trabajando en esto, y son ellos quienes manejan la temática del narcotráfico. Entonces tuvimos una buena respuesta por parte de ellos, un interés cierto en realizar esta jornada y pusieron la mejor actitud. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar y hemos conseguido, creo que algo inédito también es la participación de todos los funcionarios que quisiera comentarte, que van a estar en el panel de apertura. Va a estar la doctora Marina Cosio de Mercado, que es la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Va a estar, están todos invitados y ya confirmando su participación, el doctor Jiménez, Edmundo Jiménez, ministro fiscal de la provincia, el doctor Washington Navarro Dávila, ministro popular y de la Defensa, el doctor Carlos Pose, presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos teniendo la participación y el interés por esta jornada de las más altas autoridades del Poder Judicial de la provincia, lo cual me parece sumamente importante de destacar, y que hayan tenido ellos también la apertura de decir, queremos capacitarnos, queremos participar. Entonces, ellos van a estar en el panel de apertura dando la bienvenida, y después tendremos distintos paneles con funcionarios de otros poderes judiciales, de Santiago del Estero, tendremos de Ciudad de Buenos Aires también, tendremos funcionarios de la provincia también de Tucumán, de Salta y de Jujuy. O sea que va a ser bastante variado y muy interesante escuchar sus experiencias y también, ¿por qué no?, las dificultades que tuvieron para asumir esta responsabilidad. Doctora, vos te has capacitado en Estados Unidos en algunos temas puntuales que estás hablando. Sí. La pregunta es, cuando vos analizás el tema de la trata de personas, del narcotráfico, narcomenudeo, ¿cuál es tu visión de argentino, de Tucumán puntualmente? Bueno, ahí me siento con un poco más de solidez para hablarte lo de trata de personas, porque es de lo que yo me especialicé y es lo que la Embajada de Estados Unidos me becó, y estudié en Estados Unidos cómo el Estado norteamericano combate el delito. En algún punto se asemeja, digamos, en el sentido de que es un delito federal, pero el sistema norteamericano difiere del nuestro porque cada Estado puede sancionar su propia ley penal. Entonces, hay estados en los que es delito y hay estados en los que no es delito. Pero en aquellos estados donde la trata de personas es un delito federal, trabajan de una manera muy fuerte, y hay un término que ellos llaman como el law enforcement, que es como un esfuerzo legal, si se quiere, pero que eso es lo que deberíamos trabajar acá. En algún momento se trabajó distintas áreas del Estado para combatir el delito. O sea, está el Poder Judicial, organismos no gubernamentales que asisten a víctimas, o el mismo Estado también asistiendo a las víctimas con distintos tipos de programas. Por ejemplo, muchas veces son migrantes, la mayoría las que son víctimas de trata de personas, ya sea sexual o con finalidad laboral. Entonces ellos a la víctima detectada como tal le dan alguna facilidad
para que tenga su, digamos, su ingreso legal al país y para que pueda conseguir un trabajo después. O sea, mirá que la ley norteamericana es durísima, pero en estos casos tiene cierta protección hacia la víctima. Entonces el trabajo que ellos hacen es muy bueno en los estados donde realmente se ha asumido el esfuerzo de combatirlo, como por ejemplo en Denver, Colorado, y en Florida, también ahí se combate mucho, es una provincia, digamos, un estado, donde se tiene mucho parecido con Tucumán, porque tiene mucho cultivo, un clima semejante, mucha trata laboral, porque el número de víctimas es mucho más grande que en el caso de víctimas de trata sexual. Entonces sería ahí muy interesante ver cómo se trabaja para combatir el delito. En alguna época acá, yo cuando estuve en la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el año 2013, se estableció una política de Estado muy fuerte para combatir la trata de personas. De hecho, acá, donde está ahora la Agencia Regional Federal, que está atrás de los tribunales penales... Provincial. Claro, sí. Ahí estaba el edificio del Ministerio de Seguridad de la Nación y se instaló una sala Gesell, una sala dispuesta para la entrevista a víctimas de trata de personas, video grabada, muy semejante a la que se le hace a los niños, porque bueno, hay una normativa legal a través de la cual se establece que los testimonios deben ser tomados en este tipo de dispositivo, priorizando a la víctima, ¿no? Perdón, para terminar, ¿eso se aplica también al tema del narcotráfico? ¿El sistema de declaración o solamente para trata? No, son solamente para víctimas de trata, por el especial carácter que tiene la víctima. Lo que sí me parecería interesante que sí, como te decía, este law enforcement que tiene Estados Unidos, que este trabajo colectivo de organismos del Estado para combatir el crimen, es una posibilidad muy interesante para analizarla acá, ¿no? Que no sea solamente la responsabilidad del Poder Judicial, no. Hay otros organismos que también deben intervenir y me parecía muy interesante que, bueno, que se tomen algunos ejemplos, ¿no? Te voy a invitar para otra oportunidad si hablamos puntualmente del tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, permíteme que recuerde lo de la jornada. Sí, cómo no. La jornada va a ser el día 27 de septiembre en la Cámara Federal de Apelaciones. Jornada de narcomenudeo, experiencias exitosas y mejores prácticas. Gracias, Tara. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos con el tema.